Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Iglesia Bautista Ebenezer les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Qué bueno, hermanos, es estar en la casa del Señor. Dice la palabra, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Una armonía positiva, una armonía nutritiva, una armonía en la que podamos alimentarnos, hermanos, en la palabra de Dios. Yo no sé si usted entienda la palabra armonía. ¿Alguien sabe qué es lo que significa la palabra armonía? Que gusto, Como en un grupo, que estemos gozosos, que estén gozosos. Dice la palabra, la traducción, hermanos, de la armonía, que estemos en un mismo sentir, que estemos en una misma paz, que estemos en un mismo nombre, y ese nombre es el nombre de Cristo Jesús. Si nosotros venimos, hermanos, este día miércoles 15, los que son maestros y fueron maestros en México, felicidades, hoy es día del maestro en México, pero aquí no. Entonces, hermano, si nosotros venimos con esa paz, venimos con ese sentir, con el mismo sentir de alimentarnos de la palabra de nuestro Señor, que sea nuestro mismo Dios el que nos hable, hermanos, por medio de su palabra, esa es la armonía con la cual debemos de venir a la casa del Señor. Ayer yo les comentaba a los hermanos y yo les decía, hermanos, digo, es bien importante que nosotros vengamos con ese corazón dispuesto, y se los he dicho en numerosas ocasiones. Es bien importante que nosotros vengamos con ese corazón dispuesto, con ese corazón preparado para recibir la palabra del Señor, porque si no venimos preparados para recibir la palabra del Señor, pues entonces vamos a salir como llegamos, y si no vamos a salir como llegamos, entonces vamos a salir peores. ¿Por qué? Porque vamos a ver solamente los defectos de los demás, vamos a ver solamente en lo que se equivocó el pastor, vamos a ver cómo vino la hermana vestida, vamos a ver qué es lo que le hace falta, vamos a ver que no hay agua, vamos a ver que hace calor, que hace frío, y vamos a venir con un montón de cosas quejándonos, hermanos, y vamos a salir de la iglesia quejándonos en vez de que salgamos glorificando al Señor. ¿Por qué? Porque no preparamos ese corazón para venir a recibir la palabra de nuestro Señor. Cuando venimos con un corazón dispuesto, hermanos, ya preparado de antemano, el Señor nos va a hablar a través de la palabra, nos va a hablar a través de la alabanza, nos va a hablar a través de los niños, nos va a hablar a través de cualquier cosa, a través de un hermano, hermanos. Cuando miramos hermanos que da su testimonio, cuando miramos hermanos que glorifican al Señor, cuando vemos hermanos que le dan gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho en su vida. Ahorita un hermano le dije, hermano, ¿y la hermana fulana? Oh, no va a venir. Fue una entrevista de trabajo. Le dije, voy a orar para que no le den el trabajo. Así le dije, hermano. Dije, ¿cómo voy a poner un miércoles cuando es de oración, en vez de que venga a la casa del Señor a orar para que el Señor haga la obra, y en esa entrevista le toque el mismo Cristo entrevistándola? No, yo la pongo el miércoles para no ir a la iglesia. Nosotros, hermanos, debemos de prepararnos. El otro día, el viernes pasado, decíamos que la iglesia de Cristo lo que anhela, lo que desea, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si no anhelamos eso como iglesia, hermanos, entonces estamos totalmente equivocados. Estamos en otro rumbo que no tiene derecera. Estamos en los deseos de nosotros, en los deseos carnales, en los deseos que nos satisfacen a nosotros, en los deseos que yo quiero sentirme agradable. Y vamos y venimos los miércoles y vamos a la casa y vamos a nuestro hogar y pedimos en oración al Señor que el Señor sea el que responda a las peticiones que supuestamente están en nuestro corazón, pero están en nuestra mente. Cuando nosotros pedimos con nuestra mente, hermanos, el Señor nos responde. Nuestra oración no pasa de este cielo que son 10 pies, 8 pies, no sé cuántos pies sean aquí. Pero no pasa nuestra oración de este cielo. ¿Por qué?
Porque nosotros lo estamos pidiendo mentalmente, carnalmente, y no lo estamos pidiendo espiritualmente. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, que nosotros, porque es que las oraciones no son respondidas por nuestro Señor, si nosotros, y hay hermanos que vienen y dicen: pastor, he orado al Señor por un año, he orado y tengo esta petición delante del Señor por cierto tiempo, y el Señor no responde. Hay algo en nuestra vida. Hay algo en nuestra vida que por eso esa oración no llega a los oídos de nuestro Señor, y el Señor sabe la necesidad y conoce la petición de nuestro corazón, pero el Señor no responde porque hay algo dentro de nosotros que no nos deja tener esa comunión con nuestro Señor. Si nosotros no dejamos entrar, hermanos, la palabra de nuestro Dios a nuestro corazón para que penetre, para que corte al entrar, la palabra del Señor es como una espada, hermanos, filo por aquí, filo por acá, pero al cortar, al entrar, es un pico, hermanos, que corta y nos va a lastimar y nos va a redarguir, porque dice que la palabra del Señor es para exhortarnos, para redarguirnos, para enseñarnos. Y nosotros no queremos que el Señor nos enseñe. Ah, no, es que yo soy más inteligente que el Señor. Ah, no, es que yo sé más que el Señor. Y vamos a la palabra del Señor, cuando el mismo Dios le pregunta a Job y le dice: a ver, Job, ven para acá. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Si es que tienes inteligencia como dices que tienes, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde? La primera pregunta que le dice Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú? Hermanos, nosotros éramos polvo. Dice que éramos del polvo. Éramos polvo, hermanos. Pero nosotros queremos cuestionar a Dios. Queremos cuestionar a Dios. Por eso es que Dios no responde, hermanos. Por eso es que muchas oraciones no son respondidas. Muchas oraciones no son respondidas. Aunque le clamemos de día y de noche, y como dice la palabra del Señor, orad sin cesar, el Señor no va a responder. Muchas oraciones no son respondidas. Santiago 4. Vaya, Santiago 4, hermanos. Vamos a estar escudriñando la palabra del Señor, hermanos. Santiago 4:3. Cuando lo tenga, hermano, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Ya sabe, yo siempre les he dicho, cuando vamos a un magistrado, a una corte, sale el juez, nosotros inmediatamente traemos gorra, nos ponemos de pie. ¿Por qué? En reverencia del magistrado. La palabra del Señor, hermanos, es más grande que el magistrado. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dice la palabra del Señor en Santiago 4:3. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así, hermanos: pedís. Se los voy a leer desde el 1, hermanos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta, hermanos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es lo que dice la palabra del Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye automáticamente enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpia las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestro gozo
y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Señor Dios mío, Padre Celestial, Señor, somos un pueblo pecador. Somos una iglesia, Señor, que aún nos falta, Padre, quitarnos, despojarnos el viejo hombre, Señor, para poder anhelarte a ti, Señor, para poder agradarte a ti, para poder servirte a ti, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas en esta tarde, Señor, en esta noche, usando a este siervo inútil, Señor. Padre, yo solamente soy un instrumento tuyo, Señor, que quiere agradarte. Yo solamente soy un instrumento, Señor, que ha aceptado el llamado que tú le has hecho, Señor. Yo solamente, Padre Santo, vengo aquí, estoy delante, Señor, primeramente de ti, de tu iglesia, Padre, para que seas tú, Señor, transmitiendo, Padre, la palabra que tu iglesia necesita, Señor. No permitas, Padre Santo, por ningún motivo, ninguna circunstancia, Señor, que salgan palabras mías, palabras vanas, que no traen edificación. Palabras mías, Señor, a las cuales no sirven absolutamente de nada, Señor, sino que sean palabras tuyas, Señor, a las cuales traiga edificación a tu iglesia, que traiga crecimiento, que traiga nutrición, Padre, a tu iglesia, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas conmigo, Señor, que seas con tu iglesia y que abras esos corazones, Señor, y que pueda penetrar tu palabra, Señor, para que nosotros podamos ponerla en práctica donde tenemos que ponerla, Señor. Que nosotros estemos a oídos atentos, Señor, que nosotros tengamos, Padre, nuestros oídos abiertos, Padre Santo, nuestros ojos atentos, Padre Santo, a tu voz, a tu llamado, Señor. Y solamente, Padre, que nosotros te podamos glorificar. Que solamente te podamos dar la gloria a ti, Señor, la honra a ti, Padre. Sé con nosotros y en tus manos estamos, Señor, porque lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermanos. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cómo es que nosotros le estamos pidiendo al Señor, hermanos? ¿Cómo es que nosotros le estamos pidiendo al Señor por esa necesidad que hay en nuestra vida? Señor, te pido, Padre Santo, que me dé la sabiduría para entender tu palabra. Pero no leemos la palabra del Señor. Señor, te pido, Padre, que me ayudes en mi caminar, que yo sea un ejemplo de ti. Pero se nos olvida los versículos donde nosotros al primer momento nos irritamos, al primer momento nos enojamos, al primer momento nos molestamos por todo lo que está sucediendo. ¿Cómo es que nosotros estamos pidiéndole a nuestro Dios? ¿Cómo estamos pidiéndole a nuestro Dios? ¿Para qué le estamos pidiendo? Y allí mismo nos responde la palabra del Señor, nos sigue respondiendo. ¿Cómo es que nosotros le estamos pidiendo a nuestro Señor? ¿Para qué? Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Y nos volvemos como los niños chiquitos, hermanos. Papi, dame. Mami, dame. Papi, dame. Papi, dame. Y solamente le estamos pidiendo, dame, 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 dame. El Señor no quiere eso. El otro día estaba platicando con un hermano. Y me dice este hermano, ¿sabe qué, pastor? Estoy pasando tribulación, estoy pasando aflicción. Le dije, oh sí, hermano, ¿por qué está pasando tribulación, aflicción? Me dice, fíjese que estoy pasando una prueba a la cual el Señor no ha respondido. Y yo creo, dice, que usted me va a ayudar. Le digo, cuénteme, hermano. Y me empieza a contar el hermano. Le dije, no puedo ayudarle, hermano. No puedo ayudarle. ¿Sabe por qué le digo? Porque el Señor lo está probando a usted. Y si yo vengo a ayudarle, está en mi posibilidad, le digo, ayudarle, pero no le ayudo, ¿sabe por qué?
porque yo no voy a intervenir en los planes de nuestro Dios. Dios está tratando directamente con usted. El problema que usted tiene es usted y Dios. Yo no me voy a entremeter a tratar de interrumpir el plan que tiene Dios para con usted, enseñándole lo que necesita aprender, hermano. Pastor, es que no lo había visto así. Pues es así, hermano. Muchas de las veces Dios nos lleva, hermanos, a la prueba para que nosotros aprendamos a sostenernos solamente de Él. Muchas de las veces el Señor nos lleva a la aflicción, hermanos, para que aprendamos que Él es el único que nos puede quitar esa aflicción. Muchas de las veces el Señor nos lleva, hermanos, a la abrumación, a sentirnos abrumados, a que no queremos continuar, para que te diga el Señor: ven a mí, yo te voy a hacer descansar. El Señor tiene un trato directamente, hermano, con usted. Como tiene el trato directamente conmigo, y está tratando conmigo en mi prueba, está tratando conmigo en mi aflicción. ¿Para qué? Para que aprenda primeramente a sostenerme solamente de mi Señor, y no depender de mis fuerzas, y no depender de la congregación, y no depender del hermano, y no depender de la hermana, no depender del líder, no depender del trabajo, no depender del empleo, no depender de nada, hermano, sino depender solamente de nuestro Señor. El trato que el Señor está tratando con usted es usted y el Señor individualmente. No, el problema se lo va a pasar al hermano. No, hermano, el Señor quiere tratar con usted para que aprenda a depender solamente de Él. ¿Cómo es que nosotros le estamos pidiendo a nuestro Dios? ¿Cómo estamos pidiendo nosotros? ¿Para qué le estamos pidiendo a nuestro Dios? ¿Por qué estamos pidiendo? ¿Acaso es lo que Dios quiere? Ay, Señor, dame un trabajo donde trabaje 20 horas y me paguen 40. Eso es lo que usted quiere, hermano. No es lo que Dios necesita para usted. Ay, Señor, necesito un carro mejor. Pero si no tengo, bueno, por lo menos este me llevo. No, hermanos. Aprendamos a depender totalmente de nuestro Señor. Las oraciones no son respondidas, hermanos. ¿Saben por qué? Por causa de los pecados no perdonados. Pastor, pero que el Señor nos dice que todos los pecados los ata a una piedra de molino y los arroja al fondo del mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. Sí, hermano, eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando usted va y le confiesa al Señor su pecado, pero cuando no le confiesa al Señor su pecado, aunque el Señor conozca su pecado, el Señor no se lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque usted no le ha confesado su pecado. Vamos a la palabra del Señor a ver qué dice, hermanos. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Las oraciones no son respondidas, hermanos, por causa del pecado no perdonadas. Porque muchas de las veces nosotros, ay, Señor, solamente tú y yo sabemos lo que hice el día de ayer. Hermano, el Señor quiere que vayas inmediatamente y le pidas perdón. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Salmo 66, 18 dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría ¿qué? Tremendo, hermano. Si en mi corazón hubiese yo mirado el pecado, el Señor no me habría escuchado. Hermano, hermana, ¿le ha confesado al Señor sus pecados? El Señor conoce hasta lo más íntimo de usted. El Señor sabe que soy enojón y nadie me lo quita.
El Señor no te va a escuchar. El Señor sabe que yo soy así, y así nací, y así me voy a morir. El Señor no te escucha. Isaías 59 dice la palabra del Señor así, hermano. Vaya a Isaías 59. Fíjense bien. Amén. ¿Lo tenemos? Isaías 59. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mi esposo. Quítale el carácter a mi esposa. Pero yo tengo un genio. ¿Usted cree que el Señor lo va a escuchar? Señor, trabaja con mi esposa, trabaja con mi esposo. Mira que nomás le tomo a hablar y parece una avispa. ¿Y el genio de nosotros? ¿Cómo está? Isaías 59 dice la palabra del Señor así. 59:1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para Salvar. ni se ha grabado su oído para qué. Para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división. Hay un muro entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Es la palabra de Dios, hermano, no es el pastor que está diciéndoles. Dios está acá, yo estoy acá, pero hay este muro por el pecado que yo tengo, y que Dios está esperando que yo se lo confiese. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mis hijos. Cambia tú primero. Cambia tú primero, y el Señor dice que lo demás viene por añadidura. Yo quiero que los demás cambien. Yo quiero que mi esposa se someta, pero yo no estoy sometido a Dios. Yo quiero que mis hijos me obedezcan, pero yo no obedezco a Dios. Si vemos cómo trabaja Dios, es lo que dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hermanos, hay una barrera, hay un muro que usted no puede atravesarlo, ni Dios puede atravesarlo cuando hay pecado. Y nosotros sabemos que estamos en pecado, y nosotros sabemos que no le hemos confesado ese pecado a nuestro Dios. ¿Cómo es que Dios nos va a escuchar? Señor, necesito que me ayudes para pagar la renta, pero te voy a robar. Te voy a robar el tiempo, te voy a robar la oración, te voy a robar la ofrenda, te voy a robar el diezmo, te voy a robar todo. Pero bendíceme, Señor, tú sabes que lo necesito. ¿Usted cree que el Señor le va a escuchar? Hay una división por nuestros pecados. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, nuestras iniquidades, han hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios. ¿Para qué? Para no escuchar. Ay, pastores, que Dios no me escucha, es que Dios ya se olvidó de mí. No, hermano. Confiese el pecado que tiene delante de Dios, que Dios conoce su pecado. Confiéselo. Y empiece primeramente usted a cambiar y a someterse a la palabra de Dios, y entonces el Señor va a escuchar su necesidad. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El Señor conoce, hermanos, lo que hay dentro de aquí. El Señor conoce qué son nuestros pensamientos. Pastor, Salmo 139, no lo traigo, pero vamos a Salmo 139. Salmo 139, 23. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Estamos seguros que le podemos decir al Señor: examíname, conoce mi corazón? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que Él es el que pesa, que Él es el que escudriña los corazones. Es lo que dice la palabra del Señor. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hermanos, al Señor no le podemos mentir.
El Señor sabe que dentro de nuestro corazón todavía hay amargura. El Señor conoce que dentro de nuestro corazón todavía hay maldicencia. El Señor conoce que hay en nuestro corazón enojo. Que el Señor conoce que hay en nuestro corazón celos. El Señor sabe que hay en nuestro corazón todo lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Nosotros maquilamos los pensamientos. Y si yo tuviera esto, si yo. Señor, ¿por qué no? Señor, llévame por tu camino. Tú conoces mis pensamientos. Tú sabes, Señor, lo que hay dentro de mi corazón. A ti no te puedo engañar. Puedo engañar al pastor, puedo engañar a los hermanos, pero a ti no te puedo engañar, Señor. El Señor conoce, hermanos, el pecado oculto de nosotros. Por eso es que nos responde a las oraciones. Por eso dice Juan 1:9, pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Juan 1:9. Primera de Juan, la carta de Juan. Dice el 8, hermano, lo vamos a leer. Fíjense bien. Lo tenemos el 8, 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjense bien, hermano. Somos pecadores y tenemos pecado y diario estamos faltándole a nuestro Dios. Por lo tanto, diario debemos de ir y decirle, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque te he fallado primeramente a ti y luego le fallé a mi esposa y luego le fallé a mi esposo y luego le fallé a mis hijos y luego le fallé a mi patrón y luego me fallé yo mismo como hijo tuyo, Señor. Perdóname porque te he faltado. Ay, una mentirita, pastor. Nadie se dio cuenta. El Señor sí, hermano. El Señor sí. El Señor sí sabe que Él sí se dio cuenta. Y es del que no nos podemos esconder. Y es el que no podemos engañar. Y es el que no le podemos mentir. Pero por eso Dios no escucha nuestras oraciones. Pero ¿saben también por qué no son respondidas nuestras oraciones, hermanos? No son respondidas debido a nuestra incredulidad. Ay, yo no creo que el Señor lo vaya a hacer. Yo no creo que el Señor vaya a salvar a mi familia. No, hombre, si son unos borrachos, son unos mentirosos, son unos drogadictos, son estos. Y empezamos, yo no creo. Pero voy a orarle al Señor. Señor, te pido por mi familia. Creyendo que no pasa nada. Santiago 1. Vamos a Santiago 1, hermanos. Santiago 1:6. Amén. Amén. Pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Porque el que duda, fíjense cómo nos compara la palabra del Señor, hermanos. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué vamos a recibir? Nada. ¿Por qué? Porque dudamos del poder, dudamos de la misericordia, dudamos de la gracia de nuestro Señor. Si me salvó a mí, hermanos, que era el más pecador, ¿ustedes creen que el Señor, es más, el Señor salvó
aquel que estaba a un lado de la cruz, que era un totalmente delincuente. Te digo que desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ni por un segundo dudo. Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y el Señor lo salvó. Si el Señor pudo abrir el mar de par en par y caminaron, dice que con los pies secos, hermanos, completamente secos, pasó el pueblo de Israel. Aquel que les mandó por 40 años. Yo me imagino esa escena, hermanos, lloviéndoles maná diario, brotando de la roca al agua. Llegaba Moisés y, a ver, Moisés, tenemos sed. Órale, tómenle. Tenemos comida, Señor. Alzaba la varita y empezaba a llover el maná. Ay, Moisés, ya nos enfadamos de tanto maná por 20 años. Bueno, vamos a variar, Señor. Hazle llover codornices. Ese que hacía llover codornices es el mismo Dios que yo sirvo. Es el mismo Dios. No hay nada diferente, hermano. Pero dudamos del poder de Dios. Dudamos del poder de Dios, que Dios pueda hacerlo. Ay, Señor, es que yo quiero un trabajo. Búscame. Ten esa relación conmigo y yo te voy a dar ese trabajo. Señor, es que yo necesito hermano, el Señor dice, el Señor claramente dice, no dudes. No dudes, porque si dudas no vas a recibir absolutamente nada. Vuélvalo a leer en el versículo 6, Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Nada vamos a recibir del Señor. ¿Por qué? Porque dudamos de nuestro Dios. Dudamos de nuestro Señor. En Santiago 4:4, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Vaya a Santiago 4:4, hermanos. Ahí donde estábamos, que leímos. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Hermanos, por eso el Señor no responde. Porque nosotros dudamos del poder de Dios. Nosotros dudamos que el Señor pueda transformarnos a nosotros. Nosotros dudamos que el Señor pueda usarnos a nosotros. No, pastor, es que yo no tengo el llamado. Es que a mí no se me pega. Pero si no lees la palabra de Dios, ¿cómo se te va a pegar? Si no tienes esa relación con Dios, ¿cómo es que Dios te va a usar? Platicando con mi suegro en estos días pasados, me dice, ¿te acuerdas, Jesús, cuando fuiste a predicar a tal iglesia? Le digo, sí, suegro. Le digo, no sabía nada. Nada. Recién convertido. Voy a predicar a una iglesia y me dice el hermano, no se quiere quedar de pastor. Necesitamos un pastor en esta iglesia. No, yo no soy. Busquen a otro. Tratando de huir del llamado que el Señor tenía para mí. Tratando de huir. Como Jonás, no, hombre, el Señor quiere que vaya a Nínive, pero yo me voy a Tarsis. En Tarsis está mejor. En Tarsis la gente entiende. No es donde nosotros queramos, hermanos. Es donde el Señor quiera tenernos. No dudando que el Señor va a usarnos de acuerdo a su voluntad. No te preocupes por lo que vas a hablar, por lo que vas a decir, porque el Espíritu de Dios es el que habla por ti. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero dudamos. Ay, ¿cómo me va a usar a mí el Señor? Si hizo hablar una burra, hizo hablar dice que si no hablamos nosotros, las piedras hablarán. ¿Cómo es que no nos va a usar a nosotros? O no, es que yo no tengo el llamado, pastor. Lo que no queremos es responsabilidad con nuestro Dios. No queremos un compromiso con nuestro Dios. No queremos tener esa relación con nuestro Dios. Por eso huimos como Jonás para Tarsis. Por eso es que por eso dudamos que el Señor.
Jonás dudó. ¿A poco el pueblo de Nínive se va a convertir si no escuchan a nadie? Tú ve y predícales, Jonás. No, yo dudo que uno se convierta. Fue él, les predicó, va y se sienta todavía, va y se sienta y dice, voy a ver cómo el Señor los destruye. Dudando del poder del Señor, todo el pueblo se convierte. Ese es el Dios que sirvemos, hermanos. Que no dudemos. Por eso es que las oraciones no son contestadas, porque dudamos. Si Lázaro llevaba 4 días de muerto, llega el Señor y le dice la hermana de Lázaro, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No sabes con quién estás hablando. No sabes. Para que veas, para demostrarte el poder de Dios, Lázaro, sal. Y empieza a salir Lázaro. El Señor tiene poder, hermano. El Señor tiene poder para transformarnos. El Señor tiene poder para usarnos. El Señor tiene poder para contestar esa petición que usted le ha puesto delante del Señor. No dude del poder de Dios. No sea incrédulo. No dude que el Señor pueda hacerlo. ¿Saben por qué el Señor no responde, hermanos? O no son respondidas. Por la virtud de nuestra soberbia. Por la virtud de nuestra soberbia. Por eso el Señor nos responde. Primero de Pedro. Primero de Pedro 5:5. Amén. Primero de Pedro 5:5. Amén. Es la palabra del Señor así, hermanos. Igualmente, jóvenes, está sujeta a los ancianos. ¿Y todos qué? Leanlo todos juntos. ¿Y todos qué? Unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quién? Wow. Oh no, pastor, es que yo ya estudié 5 años y yo se los he dicho en numerosas ocasiones que llegué a una iglesia y pedí hablar con el pastor. Le dije a un hermano, un diácono, un líder que estaba allí, le dije, ¿podría hablar con el pastor? Cuando terminó de predicar, me gustó la prédica. Yo dije, esta es la iglesia donde yo me voy a congregar. Voy a hablar con el pastor a ver si me acepta, a ver si puedo congregarme, para decirle de dónde vengo, quién soy, para no llegar como ningún extraño, como dice la palabra del Señor. Llego y le digo, ya, me pasaron a la oficina de él. Le digo, hermano, y me dice, momentito, para eso estudié, no soy tu hermano, soy pastor. Wow, le dije, esta iglesia no es, vámonos. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la humildad? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor quiere que seamos humildes, hermano. Sea quien seamos nosotros, el Señor quiere que seamos humildes. En Job 35:12 dice la palabra del Señor así. Job 35:12. Job está en el Antiguo Testamento, hermanos. Está antes de los Salmos. Amén. Si está en Proverbios ya se pasó. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Job 35:12. Ahí clamarán. ¿Y él qué? Fíjense, a los soberbios. No oirá. Ahí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente el 13, Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. No son respondidas por falta de perseverancia en el Señor. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Ahí clamarán y él no oirá por la soberbia
de los malos. Hermanos, nosotros no somos nadie. Nosotros somos privilegiados en ser escogidos por Dios. Nosotros somos privilegiados que de millones, hermanos, miren, de millones. ¿Cuántos millones hay aquí en Denver? Muchos, si no cuentan, nos dice la hermana. Muchos. Pero somos privilegiados, hermanos, que el Señor nos dé un lugar para venir y escuchar palabra de Dios. Somos privilegiados. No se lo perdió el que no vino. El que no vino no quiere tener una relación con Dios, no quiere tener una comunión con Dios. Que se preocupe Él. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:28. Mas los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Los que lo aman, los que no lo aman, preocúpense. Yo no me preocupo porque yo amo a Dios. Entonces todo lo que me sucede es por el bien. ¿Por qué? Porque el Señor me está preparando, porque el Señor me está enseñando, porque el Señor quiere usarme en otro nivel. Ese es el Dios, hermanos. Ese es el Dios que nosotros servemos. Por eso no son respondidas, hermanos, por nuestra soberbia. ¿Por qué? Es que yo aquí soy el pastor. Es que yo aquí soy el diácono. Yo soy el líder. A mí no me tiene que enseñar nadie. Si yo estudié 5, 10, 15, 20 años en el seminario, ¿cómo me van a enseñar? Si yo sé la palabra de Dios. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De lo más bajo, de lo bajo, dice, del vulgo, a lo más bajo del mundo, dice, Dios escogió para avergonzar ¿a quién? A los sabios, a los necios, que por su soberbia, que porque ellos saben. No, hermanos, dice Pablo, escúchelo bien, dice Pablo, miro para atrás y todo lo que he caminado, todo lo que he recorrido, lo tengo, ¿por qué? Por basura. Entre más conozco al Señor, me doy cuenta que no sé nada. Fíjense la humildad de Pablo. ¿A poco nosotros somos más que Pablo? ¿Acaso nosotros conocemos mejor al Señor que Pablo? ¿Acaso nosotros hemos escrito más libros que Pablo? ¿Acaso tenemos más sabiduría que Pablo? Miro y no he caminado absolutamente nada y lo tengo por basura. Nuestras peticiones, nuestras oraciones, hermanos, no son respondidas por falta de perseverancia en el Señor, porque no somos perseverantes en el Señor. Nosotros, hermanos, debemos de ser perseverantes en la palabra de Dios. Nosotros debemos de ser perseverantes, hermanos, en lo que el Señor nos está mandando hacer. Lucas 11:5 dice la palabra del Señor así. Lucas 11:5. Lucas 11:5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Pero el 9 es el especial. Y yo os digo, pedid, buscad, llamad. Tremendo, hermanos. Y yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirán. Hermanos, nosotros debemos perseverar en el Señor. Nosotros, hermanos, debemos estar perseverantes en nuestro Señor en todo momento.
en todo momento. El Señor, el Dios que yo sirvo, jamás llega temprano y jamás llega tarde. Siempre llega en el preciso momento. Jamás tarde, jamás temprano. El Señor conoce mi necesidad, conoce mis pensamientos, prueba mi corazón y el Señor sabe justamente lo que yo necesito. El Señor, hermanos, no responde. Con esto termino. El Señor no responde, hermanos, porque usted, porque yo no nos hemos reconciliado con nuestro Dios. No nos hemos reconciliado con nuestro Dios. Si no hay una reconciliación, leíamos en Isaías, si no derribamos nosotros esa pared, esa división que hay entre nosotros y Dios, reconciliándonos, hermanos, el Señor no va a responder. Marcos 11, 25 y 26. Con este versículo termino. ¿Lo tenemos? Amén. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Yo no perdono al hermano porque me hizo esto y esto y esto. Yo no perdono a aquel que me ofendió. ¿Usted cree que hay reconciliación entre usted y Dios? Si no puedes perdonar a alguien que te ofendió, ¿cuántas veces nosotros no hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces nosotros no hemos bofeteado a Dios? ¿Cuántas veces nosotros no hemos crucificado a Dios? ¿Cuántas veces nosotros no estamos alejados de Dios? Es la palabra del Señor, hermanos. En Proverbios, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Búsquenlo. Proverbios 28, 9. No es el pastor, lo está diciendo. El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, su oración también es abominable. Es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Y si usted no quiere perdonar, no perdone. Si usted no quiere reconciliarse con el Señor, no se reconcilie. Pero su oración no pasa de aquí. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias una vez más, Señor, por tu palabra, Padre.